Buenas tardes, profesor. Soy el alumno Jesús Iván Tineo Cruz del segundo ciclo de la especialidad de educación primaria. Hoy les voy a contar la historia de Rosa Cuchillo, una novela peruana que empieza justo hablando de la muerte. Al inicio hay una conversación cortita entre una mamá y su hija. La niña le pregunta si la muerte se parece a la vida o si es solo una parte de la vida. La mamá le responde algo que se queda dando vueltas en la cabeza. Le dice que la muerte es más liviana. Con esa sola frase arranca todo, porque en esa historia el mundo de los vivos y el mundo de los muertos casi no tienen frontera, están conectados todo el tiempo como si fueran dos cuartos de la misma casa. Bueno, la protagonista de esta historia se llama Rosa Huanca y nace en un pueblito de la Sierra de Ayacucho llamado Yauraucancha, a orilla del río Pampas. Es un lugar de casa de adobe, con techo de teja, de chacra de maíz, de rebaño de ovejas, que camina despacio entre las piedras, de fiestas que marcan el año, tanto como las cosechas. Rosa todavía vivía, Rosa todavía es una niña cuando un terremoto sacude la zona y le quita a sus papás de un solo golpe. De ahí en adelante ella se cría prácticamente sola, con los vecinos y parientes lejanos que la ayudan a medias, porque cada quien en esta tierra ya tiene bastante con su propia familia. Aprende desde chiquita a cocinar, a pastorear, a tejer, a moverse por los caminos sin depender de nadie. Esa vida le va haciendo más fuerte, un poco llorona, acostumbrada a resolver sus problemas con sus propias manos. Tiene una belleza que le trae puros problemas con los años. Rosa se convierte en una joven muy bonita, que es de esas que todo el mundo nota en un pueblo chico donde todos se conocen. Pero esa belleza, en lugar de ser algo bueno, se convierte en un problema. Los hombres del pueblo empiezan a pretenderla, a rondarla, a inventar excusas para cruzarse con ella, ya sea en el río, en la plaza. Algunos lo hacen con torpeza como cualquier enamorado, otros más grandes, más envalentonados con trago encima, la acosan con intenciones bastante feas, y Rosa vive esos años vigilada todo el tiempo, teniendo que cuidarse no solo de la pobreza y de no tener papás, sino de sus propios vecinos, de los mismos hombres que en público la saludan con respeto y por atrás la persiguen. No tiene ni papá ni hermano mayor que la defienda, solo se tiene a ella misma. Cansada de todo ese acoso, Rosa decide irse del pueblo y meterse a vivir sola, en una choza, en Jalca, bien arriba donde pasan las ovejas. No para ni ahí, entre el silencio de la puna y sus animales, cree que por fin va a estar tranquila. Sus días se llenan de tareas simples: llevar las ovejas a pastar, hilar lana junto al fuego, cuidar que no se acerque ningún zorro de noche, pero ni la soledad de las alturas la libra del todo. Hombres como Lorenzo Taipe o el llamado Pajla Bolo suben hasta su choza con cualquier pretexto, que si se les perdió un animal, que si vienen de visita, pero en realidad buscan aprovecharse de que está sola. Es ahí cuando Rosa empieza a cargar siempre un cuchillo, no como un adorno, sino como parte de su cuerpo, algo que en más de una ocasión está a punto de usar para defenderse. Aprende a dormir con él cerca, a llevarlo al cinto hasta para ir a dar agua, a sostenerlo con la firmeza de alguien que ya no está dispuesta a que otro decida por ella. De donde sale su nuevo nombre es de ese cuchillo que Rosa aprende a manejar. Como se vuelve parte de quién es, ¿no? Para ella no es solo un arma contra los hombres. Cree de verdad que también la protege de los malos espíritus, de esas cosas invisibles de las que hablan los mayores del pueblo. Cuando cae la noche, por,
de esos espíritus que se aparecen en la noche. Por eso desde entonces ya no le dicen solo Rosa Huanca, le empieza a decir Rosa Cuchillo, la mujer que aprendió a sobrevivir con un filo de la mano y una voluntad de acero. La vida de Rosa cambiaría una noche de tormenta cuando la lluvia golpea fuerte el techo de paja de su choza. Y como si algo antiguo se hubiera despertado con cada rayo. En medio de esa tormenta aparece un hombre de aspecto impresionante, alto, fuerte, con barba rubia y el pelo largo, con una piel de cóndor puesta sobre la cabeza, vestido con ropa de vicuña y otras cosas más pero su voz no tiene nada que ver con su pinta de guerrero de montaña. Es una voz suave, casi dulce, que solo le pide que le abra la puerta para resguardarse de la lluvia. Ese hombre, que parece estar a mitad de camino entre lo humano y algo más mítico, es Domingo. Rosa duda antes de abrirle, acordándose de tantos otros hombres que llegaron con excusas parecidas, pero algo en su voz en cómo espera sin forzar la puerta, la convence. Esa noche marca el comienzo de algo que después se convierte en un matrimonio. Rosa, que había aprendido a desconfiar de los hombres, encuentra en Domingo algo diferente: cariño de verdad, un compañero con quien reconstruir la vida que la orfandad y el acoso la habían quitado. Juntos arman un hogar en la sierra, levantan una casa más firme, siembran su propia chacra, hacen crecer el rebaño, y Domingo conoce muy bien los caminos, los sapos, los ritos que hay que respetar para que la tierra sea generosa. Rosa pone la terquedad de alguien que ya salió adelante, solo una vez. De esa unión nace Liborio, el hijo que sin que ninguno de los dos se había imaginado todavía, va a terminar siendo el centro de toda la tragedia que viene. Los primeros años son tranquilos. Liborio aprende a caminar entre las ovejas, a reconocer las hierbas que su mamá junta, a escuchar junto al fuego las historias que su papá cuenta sobre los apus y los seres del más allá andino. Historias sin que nadie lo sepa todavía, se van a parecer bastante a lo que va a tocar vivir a su propia mamá. Liborio crece rodeado de la misma pobreza de siempre, en el campo de Ayacucho, tierras difíciles de trabajar. Un estado que casi nunca aparece porque hay escuelas pobres donde el profesor llega tarde, cuando llega un futuro que ya parece ya cerrado para cualquier joven nacido ahí. Ve a su papá y a su mamá trabajar de sol a sol sin que eso alcance nunca para salir realmente de pobres. Ve a otros jóvenes del pueblo irse a la costa o simplemente resignarse a que las cosas nunca van a cambiar. En ese ambiente a fines de los 60 y comienzos de los 80 empieza a meterse en los pueblos de la sierra la presencia de Sendero Luminoso, grupo terrorista que nació acá en el Perú. Llegan rumores, después de panfletos, después de jóvenes de aspecto serio que hablan de las asambleas del pueblo, sobre la explotación, sobre la revolución, sobre un mundo nuevo, donde la tierra y el poder por fin van a ser de quienes siempre la trabajaron. Ese discurso promete exactamente lo que Liborio y tantos jóvenes como él quieren escuchar: que se acabe la injusticia contra el campesino y todo el pueblo que en ese tiempo no ha tenido las oportunidades que al Estado les había negado por su falta de acercamiento a estos lugares. Liborio se va a la guerra. Liborio todavía era joven, todavía con ideales, escucha esas promesas con los ojos bien abiertos. No es un muchacho violento por naturaleza, es más bien alguien que no soporta ver a su mamá envejecer sin descanso, ni a su papá
encorvarse cada año y un poco más sobre la misma tierra que nunca da lo suficiente. Cuando por fin decide unirse a la llamada guerra popular, lo hace convencido de que está eligiendo el camino de la dignidad, no el de la destrucción. Rosa y Domingo tratan de hacerlo cambiar de opinión. Persisten del peligro con esa intuición de haber sobrevivido ya tantas cosas en la vida, pero Liborio, con lo de la terquedad de la propia juventud, cree que ellos simplemente no entienden que vienen de tiempos nuevos. Se va al pueblo para meterse de lleno en una columna senderista, y desde ahí las noticias que llegan a Yaurocancha son cada vez más escasas y más preocupantes. Se habla de emboscadas, de juicios populares, de pueblos enteros obligados a tomar partido bajo amenaza de muerte, una guerra que termina devorándolo. La guerra que parecía el camino hacia la libertad se va mostrando con el paso de los meses como una máquina de destrucción que no distingue entre enemigos de verdad, que devorará tanto lo que se le opone como los que creyeron en ella, con todo corazón. Liborio participa en emboscadas, en amenazas contra autoridades, en castigos contra quienes son señalados como enemigos del pueblo, muchas veces vecinos suyos de toda la vida. Su vida, que antes giraba en torno al pastoreo y a la siembra, queda totalmente atrapada en la lógica brutal de la guerra. Ya no hay lugar para las historias junto al fuego, ni para las tardes cuidando el rebaño. Solo hay marchas de noche, escondites, hambre y un ideal cada vez más difícil de distinguir de puro instinto de sobrevivir un día más. Con el tiempo perseguido por las fuerzas del orden que combaten a la guerrilla con métodos igual de crueles, rastrillajes, detenciones sin explicación, ejecuciones sin juicio, Liborio termina siendo capturado en una de esas incursiones militares y fusilado ahí mismo, sin juicio, muriendo joven, lejos de la revolución que soñaba y en medio de la misma violencia que decía combatir. Rosa se queda sola con su dolor. La pérdida de Liborio no llega sola. Domingo, el esposo de Rosa, también muere en esos mismos años tan violentos, ¿no? Víctima igualmente de ese clima de terror que se apodera de la sierra. Rosa, que ya había pasado por quedarse huérfana, por el acoso, por tantos años de sacrificio, ahora se encuentra completamente sola, sin los dos hombres que más quiso en la vida. Recorre la casa vacía, el corral vacío, los caminos que antes caminaba junto a Domingo o esperando que Liborio regresara, y ya no encuentra ningún motivo para seguir aferrada a esa vida. El dolor que siente no es una simple manera de hablar. La historia dice claramente que Rosa muere de pena, consumida de verdad por la tristeza de estar en luto, como si el cuerpo ya no pudiera aguantar tanta pérdida junta. No es un dolor muy grande para ella. No es una bala ni una enfermedad las que matan directamente, es el peso es un peso insoportable de tanto duelo lo que finalmente la vence, y es justo ahí, en ese momento, entre la vida y la muerte, que empieza la segunda gran mitad de esta historia, ¿no? Bueno, cuando ella muere se va al más allá andino, ¿no? Buscando desesperadamente las almas de Domingo y de Liborio, cruzando hacia el otro mundo desde que Rosa muere. La historia comienza a moverse todo el tiempo entre dos mundos, ¿no? La vida y la muerte, que laten al mismo tiempo como si fueran dos corazones dentro de un mismo cuerpo. Por un lado, sigue presente el eco de lo que pasa en la tierra, los recuerdos de la guerra, la violencia de los senderistas y de los militares, el sufrimiento de la gente del campo atrapada entre los dos bandos. Por otro lado, se va abriendo cada vez con más fuerza el recorrido de Rosa por el Ucu, del Ucu Pacha y el Llana Pacha,
el mundo de abajo y el mundo de arriba, los dos grandes niveles del más allá, donde viven los apus, los espíritus dueños de las montañas, la Pachacama, dioses antiguos, y un montón de almas que, igual que Rosa, están buscando su propio destino final. Rosa despierta de esta nueva forma de existir, todavía aturdida, sin entender del todo que su cuerpo se quedó atrás. Todo resulta a la vez conocido y extraño. Reconoce montañas, quebradas, caminos que se parecen a los caminos que ella recorrió en vida, pero las distancias no se miden, igual el tiempo no avanza, y la gente con la que se cruza no siempre es lo que parece. Rosa no hace este viaje sola, la acompaña y la cuida su perro Guaira, que ya había muerto antes que ella, destrozado por el zarpazo de un puma. Según una creencia muy arraigada en la tradición de la sierra, si uno cuida bien a su perro en vida, ese perro después lo acompaña en el más allá, guiándolo por los caminos y hasta dándole un poco de agüita que lleva guardada en sus propias orejas, para calmarle la sed durante todo ese viaje largo que ellos iban a recorrer. El reencuentro entre Rosa y Guaira es uno de los momentos más bonitos de toda esta historia. Ella, todavía desorientada por su propia muerte, no lo reconoce de entrada. Le extraña esa voz que le habla con la familiaridad de siempre, pero que ahora suena distinta, más profunda, casi humana. Es el propio Guaira el que tiene que presentarse, recordarle quién es, contarle a qué viene a buscarla, por mandato de los dioses, para llevarla a ese lugar llamado Auquimarca. Le cuenta que desde que murió ha estado recorriendo todos los cosmos andinos. Arriba, abajo, entre las estrellas, conoce cada rincón del camino que ahora tienen que cruzar juntos. Juntos atraviesan lo que parece un río o una especie de frontera invisible entre los dos mundos, cuyas aguas no mojan como las de la tierra, sino que se parecen hechas de algo más liviano, casi de neblina. Ya del otro lado, el perro le señala a lo lejos una montaña que blanquea contra el horizonte. Hacia allá tienen que seguir caminando paso a paso, nivel tras nivel. El más allá que Rosa empieza a recorrer no se parece en nada al cielo o al infierno que conocemos nosotros por la religión católica. Es un territorio propio con sus propias reglas, lleno de seres que vienen directo de la mitología quechua. Apus que vigilan desde las cumbres, con ojos que parecen a la vez de piedra, de fuego, y almas condenadas que andan sin descanso por haber muerto de forma violenta o injusta. Criaturas fantásticas que aparecen y desaparecen entre la neblina. También hay pastizales donde pasan rebaños hechos de sombra. En ese paisaje tan raro, Rosa tiene que aprender a caminar con cuidado. No todas las almas que se encuentran en el camino son buenas, algunas atrapadas en su propio dolor o en su propia rabia, muchas de ellas justamente víctimas de la misma guerra que le quitó a Rosa su propia familia. Son un peligro real para quien se las cruza, capaces de intentar arrastrar a los que van pasando hacia su propio estancamiento eterno. Ahí donde Guaira cumple su papel más importante. Le avisa a Rosa que esos peligros la orientan cuando el camino se divide en sendas que parecen iguales, y Guaira hace misión de proteger cuando algún espíritu quiere metérsele en el camino, gruñendo y plantándose entre ella, y la amenaza igual que hacía en vida. Cada nivel de ese más allá parece pedirle algo distinto a Rosa: una prueba, un sacrificio simbólico, un acto de valentía o de humildad, como si el propio territorio del más allá estuviera todo el tiempo evaluando si ella merece llegar hasta el destino final. En algunos tramos tiene que cruzar puentes que solo aguantan a quien camina con el corazón en paz. En otros tiene que entregar algo de sí misma, un recuerdo, una lágrima, un objeto querido, para que el camino se le abra.
Mientras Rosa avanza, se da cuenta de que este viaje no solo es un recorrido por un lugar, sino también es un recorrido por su propia historia. Los paisajes que atraviesa, las almas con las que se cruzan, los recuerdos que le vienen en cada tramo del camino, todo le va llevando de vuelta a distintos momentos de su vida. Revive de alguna manera su niñez sin papás y ahora cancha, el acoso que sufrió de joven, la soledad que protegía con su cuchillo, la noche de tormenta en que conoció a Domingo, los primeros años criando a Liborio junto al fuego. En ciertos tramos del camino le parece ver, entre la neblina, escenas que ya vivió: la choza de la Jalca, el corral de las ovejas, la cara de Domingo iluminada por las brasas. No sabe si son visiones que el propio más allá le manda para poner la prueba, o si o es simplemente la manera en que su alma, ya sin cuerpo, va procesando todo lo que en vida no alcanzó a llorar del todo. El más allá se convierte así en un espejo de la vida que dejó atrás, y cada paso que hacía que Aoki marca es también un paso hacia entender todo lo que perdió. Mientras Rosa avanza por ese territorio tan mítico, lo que pasó en la Tierra sigue presente, mezclándose con su búsqueda. La historia no cuenta el conflicto armado, como si un bando fuera bueno y el otro fuera malo. Muestra sin suavizar nada la violencia tanto de los combatientes senderistas, así como también la de los militares que los combatían. Y sobre todo pone el foco en el sufrimiento de la gente común atrapada entre los dos bandos, obligada muchas veces a demostrar lealtad a uno u otro grupo armado, bajo amenaza directa de muerte. Ese fondo de guerra en la Tierra dialoga todo el tiempo con el viaje de Rosa, por el más allá. Cada alma condenada que se encuentra en el camino, cada espíritu atrapado en el dolor o en la violencia de una muerte injusta, es también un eco de lo que pasó en la Tierra. Durante esos años, soldados jóvenes que murieron lejos de sus familias, comuneros fusilados sin juicio, combatientes que cayeron defendiendo una causa justa y terminaron enterrados en las fosas sin nombre. El más allá no funciona como un escape de la historia real, sino como otra forma de mirarla, de procesarla, de darle un sentido que la simple crónica realista no alcanza a dar. Gracias a la mitología andina, la historia logra explicar lo que parece inexplicable, porque una promesa de justicia terminó convirtiéndose en una espiral de muerte que se tragó a la propia familia de Rosa y a tantas otras familias como la de ella. Mientras Rosa ya anda entrando cada vez más en los distintos niveles del Hanapacha, siempre guiada por Guaira, su búsqueda de Domingo y de Liborio empieza por fin a acercarse a un final. El camino no ha sido nada fácil. Ha tenido que cruzar ríos que separan mundos, esquivar almas condenadas que llenan ciertos tramos del trayecto, superar pruebas que ponen a prueba su determinación, tanto como alguna vez la pusieron a prueba los hombres que quisieron abusar de ella. Más de una vez que siente ganas de detenerse, de quedarse a descansar en algún rincón tranquilo del más allá, pero cada vez que le fallan las fuerzas, algo dentro de ella mismo, el mismo instinto que una vez empuñó el cuchillo para defenderse, la empuja a seguir adelante. Ese recorrido también la va acercando a entender mejor de lo que vivió en vida, el amor de verdad que la unió a Domingo desde aquella noche de tormenta, el idealismo sincero que llevó a Liborio a meterse en una guerra que terminó devorándolo, y cómo la violencia de los hombres, tanto la de los senderistas como la de los militares, rompió para siempre la vida tranquila que ella alguna vez tuvo como pastora cuidando sus ovejas. El viaje de Rosa por el más allá andino se convierte al final en un largo y doloroso proceso de duelo, la forma en la que una madre, aunque ya está muerta, se niega a dejar a los suyos y está dispuesta a cruzar montañas, ríos y mundos enteros con tal de volver a encontrarlos, aunque sea del otro lado de la vida. Ya no la mueve el miedo ni la urgencia que sintió en vida frente a sus agresores,
sino una determinación distinta, más tranquila, que se fue formando en cada paso de este largo camino, y así guiada por Guaira, con esa montaña blanca cada vez más cerca, Rosa sigue caminando hacia Auquimarca, hacia el reencuentro con Domingo y con Liborio, hacia ese lugar donde, tal como le dijeron al principio de toda esta historia, la muerte resulta ser, después de todo, más liviana que la vida que dejó atrás. Bueno, esta historia nos ubica en un contexto donde, en las épocas de los 70, 80, 90, donde persistió el terrorismo acá en el Perú, nos da a reflexionar que cómo en esas épocas, en estos pueblos alejados, donde el Estado no llega, cómo el terrorismo se impregnó y hipnotizó a esta gente, ¿no? A esta lucha social que no tenía ningún beneficio para ellos, ¿no? Porque ellos vivían tranquilos, con su rutina diaria, pastoreo de ovejas, dedicándose a la agricultura, y cómo esa gente con esa ideología tan marcada llegó a impregnarse en nuestros pueblos y hacer que luchen contra un Estado, que el Estado, en vez de buscar un diálogo con la gente de este pueblo, no con la gente de Sendero Luminoso, mandaba a sus soldados a matar sin juicio alguno, ¿no? Solo por la presunción de que si eran terroristas o no, dejando familias destruidas, tanto por parte del pueblo, también como por parte de los militares, ¿no? Porque hubo muchos militares que murieron en una guerra absurda que no llevaba nada. Bueno, espero que les haya gustado esta historia. Muchas gracias.